Ok, Excelente. comencemos. Comencemos entonces, como ya saben, este es parte de un conjunto de cursos que estaremos realizando hasta el infinito los días domingo en la tarde a las 8:30 aproximadamente horario de Chile y nos encontramos redescubriendo el árbol de la vida. Ya hay varios cursos grabados, todos los tenemos en una lista de reproducción de YouTube, también los tenemos en una plataforma. El acceso a la plataforma lo pueden tener a través de la descripción del video en YouTube. Y hoy día comenzaremos la primera dimensión del árbol de la vida y La también última. la última, ¿sí? Partiremos por el final o el comienzo o todo es parte de lo mismo, de la esfera del árbol de la vida. Y hoy día vamos a hablar más del aspecto general de lo que es la fisicalidad, así que en vez de hablar más de la dimensión de Malkuth, vamos a hablar de lo que es Olam Asia, el mundo de la acción, el mundo de la fisicalidad. Así que como siempre, donde la ciencia, espiritualidad, prácticas y teorías se unen. Así que, sin más preámbulos, comencemos con lo primero que tengo aquí. Chan. Ya. Esto ya lo habíamos destacado anteriormente, pero bueno, son capas y capas y capas de cosas que podemos mencionar y siempre es bueno tener una especie como de mapa macro en consideración. Así que hablamos de esto del mundo de la acción, del mundo de lo físico y es parte de, como decíamos, este fractal. Y lo interesante en que muchas cosmovisiones ancestrales se identifican estos como cuatro planos, lo he escuchado incluso en el chamanismo, se escucha incluso en el budismo, en distintas Ujú. cosmovisiones hay esta diferenciación de estas cuatro capas de la realidad. Sí, hay razones geométricas incluso muy interesantes de por qué 4 y no 5, 6, 7, 8. Ujú. Que ya mencionaremos en otro momento. Ok, ¿en serio? ¿Quieres que lo mencione inmediatamente? Por favor. Eh, Tendríamos que empezar a hablar de todas las dimensiones para explicarlo. Entonces fue un poco lo que explicamos en las clases anteriores, Ya, que tenía una dimensión y con eso tenía un punto, con dos dimensiones tenía una línea recta, ya, con tres puntos puedes recién hacer en una recta una figura como plana ya. y con cuatro ya tienes la tridimensionalidad. Tridimensionalidad. Ujú. Ujú. Entonces, de ahí que viene el 4 para un mundo tridimensional, no es coincidencia. Excelente. Ujú. Y bueno, según la sabiduría hebrea, que como hemos mencionado es la base de lo que vamos desarrollando y vamos integrando otras cosmovisiones, pero vamos a usar esta estructura. Estos cuatro mundos, mundo es Olam, ahí están las letras también en hebreo, y esta de verdad es como Olam Asia, Olam Yetzirah, Olam Beria y Olam Atzilut, que son estos mundos. No les puse los nombres como emanación y como los Tranqui, nombres originales. tranqui, no te preocupes. Pero de alguna manera lo que nos dice la sabiduría es que la misma creación se va, se va condensando desde los planos más sutiles o más energéticos, infinitos a los más finitos. Ujú. Ya hablamos en clases anteriores de esto, partimos hablando entonces cómo todo se forma desde el mundo de la emanación, después pasamos al mundo de la creación, luego al mundo de la formación y finalmente a el mundo de la acción. Así que si quieren Claro, saber más de ese proceso, está en las pequeñas clases introductorias. está en las clases anteriores. Entonces ahí es como va pasando por Ujú. todos Entonces, los mundos. desde lo más puro de la creación, llámese Dios, llámese el universo, como quieran, parte de la emanación creando hacia abajo. Y de alguna forma esta creación es fractal. También hablamos de eso en clases pasadas. Entonces, estos fractales, en síntesis muy resumida, es como una forma de algo que se autorreplica. Entonces, aquí tenemos un arbolito
y ese arbolito se replica para crear las otras cosas. Entonces nosotros somos una creación también. Entonces se dice que nosotros también somos un árbol. Entonces, si partió como un árbol, termina como un árbol también. Entonces nosotros también tenemos una emanación, una creación, una formación y una acción. Así mismo. Y así mismo toda la creación. Y vamos a hablar sobre uno de los fractales, como de esta, el concepto que mencionaba recién, Org, de uno de mis fractales favoritos, que es el fractal 1,99. Sí, muy interesante. Este fractal se repite mucho en cosas que ya conocemos y ya hemos escuchado, pero no lo hemos asociado, así que espero que en esta clasecita vayamos asociando muchas cosas. Entonces, también desde la lógica de el árbol de la vida, se dice que el mundo de acción, el mundo de lo físico, es todo esto de aquí abajo, corresponde solamente al 1% de toda la realidad. Entonces, que quede claro, Sí, ¿qué significa eso? si nosotros fuéramos un super científico con las super herramientas más inimaginables posibles y pudiéramos ver hasta el final del universo y conocer todas las estrellas, conocer todos los secretos de las estrellas, conocer todo lo que hay en el fondo del mar, en el centro de la Tierra, etcétera, aún así eso solamente sería el 1%. O sea, el más sabio de los más sabios del planeta Tierra o del universo entero que conocemos físico sería todavía un ignorante que solo conoce el 1%. Ujú. Y no decimos ignorante de forma despectiva para las otras personas. Nosotros establecemos que la ignorancia es como la base de la humanidad. Somos todos ignorantes y lo cual lo hace muy emocionante porque además hay tanto por descubrir. Ujú. Y de hecho es la base de la sabiduría. Si uno se cree que sabe, no sabe y no va a poder saber. Si uno asume que no sabe, como él solo sé que nada sé, Mm, está totalmente abierto a aprender. Y siempre va a estar aprendiendo todos los días. Entonces, siempre se aprende algo nuevo. A veces uno cree saber algo y luego se desmiente. Me pasó a mí hoy día. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me enseñaron que los pueblos de judío y palestino eran todos pueblos semitas. ¿Por qué? Porque se asume arqueológicamente e históricamente, por la zona en la que viven, que todos eran descendientes cananitas. Entonces, de ahí se les pone este nombre de semitas, pero olvidan de dónde vienen las palabras. Entonces, estudiando las palabras con más detalle, me di cuenta que en realidad la misma Torá, el sagrado texto, especifica quién es quién. Entonces, estaba por un lado el pueblo hebreo, que viene por toda una rama de Shem, Eber y otros personajes, Abraham, todos los que se conocen en la Biblia, hasta el día de hoy, y los judíos por la tribu de Judá. Y por el otro lado estaban los filistín, que son las mismas letras con las que uno dice Palestín, palestino, y estaban por otro lado, estaban por el lado del hijo eh, Cam. Entonces, Noé tuvo tres hijos. Y este estaba por el otro lado. No, no voy a decir más, ya se está riendo por la historia que está implicada ahí. Entonces, los palestinos son hijos de Ham y los judíos vendrían siendo hijos de Shem. Son dos hijos diferentes que en la misma Torah también hubo un conflicto por ahí. Entonces, muy interesante lo que uno descubre y se desmiente de lo que uno ya sabía. Entonces, con la mente abierta, uno puede volver a estudiar lo que ya sabía y darse cuenta que en realidad siempre lo supo mal o le faltaba algo importante. faltaba una pieza o algo así. Así que podríamos decir que cada uno de nosotros ni siquiera sabe un 1% del 1%. Así que sabemos tan poquito, lo cual es maravilloso y hermoso porque significa de que hay un infinito por descubrir y qué emocionante es la vida. Incluso en ese espacio donde tanto por conocer, ¿cómo nos vamos a aburrir o no? Posible. El que se aburra es porque quiere. Claro. Mi papá siempre decía los tontos se aburren. ¿Sí? Yo me jactaba de que no me aburría. A mí me decían que solamente la gente aburrida es aburrida. Mira, era más bonito ese. Y tenía más sentido. Claro, es que la idea es que el inteligente siempre encuentra algo para entretenerse. Está como la lógica. Bueno, Mm, no era muy amoroso. Padre. exploraremos entonces
todo este concepto de el fractal 1%, 99%. ¿Qué otra cosa en la naturaleza como la conocemos, en la realidad como la conocemos, tiene estos números más o menos parecidos, esta fractalidad más o menos parecida? Así que la verdad es que me fui en volada con respecto al tema del átomo, porque yo algo lo estudié en el colegio y la verdad es que fue tan aburrido de la forma como me lo enseñaron y de alguna forma he aprendido a disfrutar la física, la química, la biología a través de ti, porque Ore es una persona que se levanta en la mañana y ya está leyendo papers científicos, de todos los nuevos descubrimientos que se hacen en el ámbito de la ciencia y siempre está siguiendo páginas de todo eso. En un principio me era muy complejo entenderlo y disfrutarlo, porque para mí siempre era algo muy ajeno que olvidé en el colegio y por suerte, era como por suerte yo me salí del colegio y me dediqué a las humanidades, a la filosofía, a las ciencias sociales y no quise nada más con la física, la química, la biología, la matemática, fue como que todo eso no lo quiero más en mi vida y con haber recuperado ese amor por eso y ojalá todas las personas que tengan ese mismo sesgo, porque era un gran sesgo, podamos inspirarles a la opción de retomar un poquito sobre esta ciencia. Sí, hay muchos sesgos que nos llevan a la ignorancia. Es muy brutal. Hay que Mm. cuidarse mucho de eso porque no hay absolutamente ninguna razón para mantenernos ignorantes o poco curiosos. Si uno ve a los niños, todos los niños son curiosos. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Y en el árbol de la vida la curiosidad está por arriba. Entonces es una de las cualidades más importantes. Así que a cuidarla, a mantenerla, a cultivarla. Entonces hay que ir eliminando las cosas que nos terminan alejando de curiosidades, verdades de esta realidad. Veo que hiciste la tarea aquí con todo lo que ingresaste, ¿eh? Sí, vamos a ir relativamente Me rápido. alegra mucho. Entonces, es muy interesante que hayamos partido por aquí, porque ¿qué más fisicalidad que los átomos? O sea, todo lo que conocemos que llamamos mundo físico y que las personas que son muy aferradas a lo físico abrazan con todo su ser es átomos. Entonces, las teorías más materialistas dicen que los átomos empezaron a existir por explosiones energéticas y cosas extrañas y choques de energía que iban para allá para acá y de repente puf, nació Chocapic y habían átomos. Y estos átomos de alguna forma configurarían todo, incluso lo energético, porque para las personas materialistas la energía es un átomo en estado plasma. Ya luego empezamos a conocer más y descubrimos que no era así la cosa, que existía energía. Entonces el mismo átomo tiene algo llamado electrón o campo electromagnético. Tiene un núcleo y alrededor de este núcleo tiene una cosita más electromagnética. Vamos de a poquito y tú me vas comentando. ¿Te tinca? Tenemos varias diapositivas sobre los átomos. Ok, Así que lo más básico que creo, no lo sé, aquí quizá muchas personas de distintas partes no están escuchando, que vimos en el colegio, son estos átomos que nos enseñan que es la base de toda la realidad física y este átomo al mismo tiempo está compuesto, ¿verdad?, de protones, neutrones en el núcleo, que sería como este centro de aquí, este centro de aquí. Y luego electrones que serían como una especie, a mí me la enseñaron como unas pelotitas, pero al final es es como una nube, tengo entendido, ¿no? Como claro, un si es un campo campo. electromagnético ya no sería solamente una cosita, sino que sería algo más que está en todos lados, Claro, y simultáneamente. la imagen intenta hacerle un poquito de justicia a lo que sería. Claro, Entonces, estas partículas subatómicas, si ya el átomo es el conjunto de todas estas partículas, protón, neutrón y electrón, cada, como la relación entre estas partículas. Entonces, aunque estas partículas subatómicas son materia, están ligadas por energía. Tienen fuerzas fundamentales y además lo que se le llama el espacio vacío. Entre medio de todo eso, que sería como lo negro que se ve en la imagen. La imagen lo que más se ve, ¿verdad? Es como este negro que simboliza en el fondo de que más que materia, el átomo, que es la base de todo, es este
vacío oscuro. Entonces las fuerzas fundamentales, como decía ahora hace unos segundos, gravitación, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil. Son todas estas fuerzas fundamentales que vinculan, ligan estas partículas subatómicas y este espacio vacío que existe entre el núcleo y los electrones está lleno de campos energéticos. El núcleo es diminuto en tamaño. Ocupa básicamente menos. Es que voy a destacarlo así. A ver si me motivo. Buena destacación. Te faltó eliminarlas. Menos del 0,01% del volumen. Ya vamos a hablar de por qué esto es tan interesante y esta fue como una charla que dio Albert Goslan que me inspiró a traer todas estas sabidurías que en el momento que lo escuché fue como... Ok, avancemos entonces. Entonces, aunque el 99,9% del volumen de un átomo parece estar vacío, la física cuántica ha demostrado que este espacio no es realmente vacío. Entonces, primero pensábamos que era vacío y luego existió la física cuántica que nos decía, no, está vacío. No es como un vacío donde no hay nada, donde hay, no sé a qué se refieren como con vacío probablemente. Así como no existe nada ahí. En cambio, está lleno de campos cuánticos, de fluctuaciones del vacío cuántico y de posibilidades cuánticas. ¿Quieres comentar un poco esto de la... Sí, mira, cuando se habla de física cuántica se suele hablar principalmente de lo que está en el núcleo. Entonces hay partículas subatómicas y esas partículas subatómicas suelen estar adentro. Pero también se suele entender el electrón como una posible partícula cuántica. Otra partícula cuántica más común es el láser. Uno lanza un láser y eso está disparando, se supone, fotones. Entonces se entiende que el fotón también sería una partícula subatómica. Ujú. Entonces, esas sí que sí tienen esos tres aspectos que mencioné. Pero tengo entendido que, bueno, y ahí no sabría, pero tengo entendido que también en este espacio que es como supuestamente vacío dentro del átomo, porque dice que son campos energéticos que existen incluso en ausencia de partículas. Sí, yo Y creo que por lo mismo es tan difícil de estudiarlo y poder mm, dar una respuesta. Lo que sí es claro es ¿cómo se llama? Eh, proporción que hay entre el núcleo y lo que está alrededor. claro, yo le escuchaba al doctor Joe Dispenza y él establece como de que este vacío en verdad es el campo cuántico donde ahí están todas las posibilidades, o sea, como que en la materia, es decir, en el electrón, protón, neutrón, está lo finito y en este vacío está el infinito, que es la potencialidad de todo lo que puede ser y que no es, pero puede ser. Claro, definitivamente. Creo que de eso es lo que hablamos y hablaban los sabios. Entonces, esto es una verdad de física cuántica de hace 5.995 años, prácticamente. Entonces, no es ninguna novedad en realidad para los sabios. Para la física, que perdió su rumbo hace rato, claro. Puede ser que sea algo muy novedoso porque estaban esperando corroborarlo con una gran maquinaria para decir, "Ah, ahora sí le vamos a creer a los sabios". Pero no, hay una verdad intrínseca. Ya decía Enoch, que era uno de los sabios, como el bisabuelo de Noé. O el tatarabuelo, algo Claro. así. Entonces decía, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces habían ciertas directrices que parecían a La ley simple de vista, correspondencia. claro, a simple vista algo extraño, algo como creencia rara, no tiene por qué ser así, pero lo podemos ver. Entonces vamos, vemos la estrella y el sol va a ser una cosita diminuta y el resto alrededor del sol va a ser espacio vacío y van a ver algunos planetitas rondando. Entonces, O sea, ver esto es ver a nuestra galaxia, de alguna manera, ¿no? estaba mencionando el sistema solar, pero Claro. la galaxia.
es nuevamente lo mismo. El sistema solar, la galaxia, Claro, tienen porque en esta la misma galaxia forma. va a tener muchos sistemas estelares y así a su vez la misma galaxia va a estar componiendo de otro sistema donde va a haber como un sol más grande al centro o un hoyo negro. Entonces se dice que en nuestra galaxia en el centro hay un hoyo negro y eso está mirando hacia Sagitario. Entonces uno mira para Sagitario y por ahí está un hoyo negro que han estado estudiando, fotografiando, una cosa muy curiosa. Entonces, un Porque no poquito, pueden fotografiar, porque como un hoyo negro absorbe la luz, entonces no se ve. claro. Entonces, esta composición de los átomos, que nuevamente sería la parte más física. Esto es ciencia, ¿no? Ya ni siquiera lo estamos metiendo, lo estamos conectando con la sabiduría, pero es esta naturaleza fractal del universo. Es decir, toda nuestra realidad está compuesta de un volumen ínfimo de masa de la realidad tangible y el 99 es un campo de posibilidad o de probabilidad. Entonces, y aquí está así como esta frase que yo dije, no, mentira, lo voy a averiguar. Y es así, si eliminásemos teóricamente todo el espacio vacío dentro de los átomos, es decir, compactamos los núcleos atómicos, los electrones, todo en el mundo, entonces la materia se comprimiría en un volumen increíblemente pequeño. Por ejemplo, si tomáramos todos los átomos de la Tierra, de este planeta, imagínense, miren para afuera, ya más o menos calculen cuánto es un planeta. Si tomáramos todos los átomos de la Tierra y elimináramos el espacio vacío, el planeta entero tendría aproximadamente el tamaño de una canica. Sería así de chiquito. En la serie de Ant-Man, las películas de Marvel, eh, chan, chan, el superhéroe tiene como unas partículas cuánticas y se hace chiquitito. ¿Cómo se hace chiquitito? Justamente con ese mismo entendimiento científico. Entonces, fantasiosamente, el científico lograba llegar a la fórmula para poder afectar los átomos de un cuerpo entero para modificar su tamaño cuántico. Entonces, como achicaba el espacio entre átomos para hacerse chiquitito y por el contrario, lo agrandaba para hacerse gigantote. Es que esto no es un juego. Yo no entiendo, no entiendo en qué momento se le ocurre a las personas de lo que lo único que existe es el mundo físico, si incluso desde la misma lógica de la física, que es la ciencia como más tosuda de todas, que no todo es físico, si uno hace esta abstracción teórica donde quiere que no exista este espacio vacío, o sea, si eliminamos el espacio vacío, el planeta entero cabe aquí. Entonces, vacío. Prácticamente. O sea, qué soy yo si el mundo entero cabe aquí? No existo, no sé, no soy. ¿Qué, quién soy? Excelente. Ojalá todos estén teniendo esas crisis existenciales con nuestras clases y se animen a seguir participando para poder ir reconstruyéndose después de este. Así que, claro, la materia no sería otra cosa que energía condensada. Según Einstein, es- está ahí dimos vuelta un poquito la ecuación clásica, pero la energía sería igual a mc al cuadrado. Es Que decir, es masa multiplicado a la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz ya es un número muy grande. Es bastante grande. No sé si hiciste la tarea y pusiste ahí el numerito de la velocidad de la luz, ¿no? no, Pero es un número muy, muy grande. Que además coincide, esto es un dato aparte, nada que ver, coincide con la coordenada en la que está la pirámide de Giza con el mismo valor numérico. Tú pones el valor numérico en la coordenada de la velocidad de la luz y ¡pum! Te va a tirar donde está la pirámide de Giza. Eso es una coincidencia para Google Maps. Google Maps jamás pensó en eso cuando se creó esto de la línea de Greenwich. Jamás se pensó en eso, pero ahí está. hay un documental bien interesante, este documental Yo el Loco,
que hicieron como un mapita de todas las grandes pirámides, las grandes construcciones y armaba una especie de geometría en el Sí, planeta, una sí, cosa muy loca, sí, así, está muy simpático eso. muy interesante. Entonces, en otras palabras, la materia no es más, y esto es ciencia de la física. La materia no es más que una forma de energía extremadamente compacta. Sí, una cosa muy interesante es que ni siquiera se tocan los átomos. Esto no se está tocando, aquí no hay nada tocándose. Entonces, además de ser así como un vacío tremendo, no se tocan. Entonces uno siente que uno se toca, todo se siente muy así físico como lo conocemos, pero es todo parte de una ilusión. Nunca se tocan. Si se llegasen a tocar, provocarían explosiones de fusión atómica y no sería muy chévere. Entonces, siguiendo esta lógica de una energía, ¿verdad? La energía compactada, también según la mecánica cuántica existe esto de la dualidad onda-partícula. Entonces, toda materia, incluido electrones, protones e incluso átomos completos, tienen una naturaleza dual. Pueden comportarse como una partícula o como una onda, dependiendo de cómo se observe. Ya la cuestión es como loquísimo. Así que las partículas vibran a frecuencias específicas y estas vibraciones determinan sus propiedades materiales. La materia sólida que percibimos con nuestros sentidos es simplemente energía vibrando a una frecuencia muy baja y estable. Como dice Orr, esto era algo que, por ejemplo, Enoch con sus 7 leyes universales ya estaba diciendo. Una de las 7 leyes es todo está en vibración. Y no tenía las super herramientas supuestamente que tenemos hoy día para poder descifrar todo esto a nivel tan mecánico. Exacto. Él accedió a estados de conciencia muy elevados y pudo canalizar esta información. Claro, como observarlo directamente desde su primer ojo. Claro. Como que puedo experimentar como en primera persona esto. Así que, no sé, yo después eso me quedo con la pregunta de, ok, ok, entonces. No sé, a mí me pone así como eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vemos, lo que probamos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que tocamos? La media volada, ¿o no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres la píldora roja o la píldora azul? Así me siento, se sienten así, somos todos Neo de la película de Matrix. Y aquí estaba Morfeo ofreciéndonos las píldoras y diciendo que quieres ver la realidad tal cual es, o como siempre has creído que es. Y creo que parte importante en verdad de ser practicante espiritual es ser honesto y querer ver la realidad como es, lo máximo que uno pueda. Sí, definitivamente. La única razón por la que uno escoge esta pastilla azul es, es por la inconsciencia. Y esta inconsciencia siempre nos lleva a pensar en el corto plazo. Pero en el largo plazo, por supuesto que la píldora roja va a ser la mejor, la verdad dura que puede que duela. ¿Por qué? Porque es la verdad. Mm, Entonces, la verdad tiene una cualidad espiritual, que es la eternidad. Entonces, la eternidad siempre es a largo plazo, porque es eterno. Si uno tiene que estar una hora en un trámite, uno dice, ya, bueno, puede que tome el trámite por una hora. Pero si el trámite es para toda la eternidad, ahí uno puede decir, no, mejor no quiero hacer ese trámite. ujú, Y de alguna forma la mentira es un trámite. La vida tal cual la conocemos, como nos la enseñan, que es como este eterno circuito de nacer, trabajar, morir, básicamente. mm, Eh, Eso es un puente y nos podemos quedar ahí pegados. Entonces, en los últimos milenios ha estado ocurriendo eso. La mayoría de las personas simplemente mueren, reencarnan y algunos como que la van empeorando, así como que tienen la oportunidad de avanzar y en vez de avanzar como que pareciera que se hunden más, como que están esperando llegar al fondo para recién ahí empezar a subir, que es un poco lo que pasa hoy en día. Por eso es que vemos como personas que la pasan tan mal, tantas cosas tan crudas. Esas realidades son tan crudas porque tienen que ser así. No hay otra forma, porque si no fuera así,
las personas simplemente no van a querer subir. Y es lo que nosotros hemos visto después de pandemia y otras cosas, la gente se empezó a interesar en la espiritualidad. Es como, no, no puede ser, la vida se está acabando, algo más que solamente placeres mundanos tiene que tener para ofrecerme. Y eso es lo que nos abre a la espiritualidad. Claro, hay una idea que es más bien filosófica, que plantea que en el fondo, o de la psicología o de la filosofía, que plantea como de que todo es subjetivo, 100% todo. Y la espiritualidad te va a decir que efectivamente hay una convivencia entre una subjetividad que se le llama la verdad relativa y ya una objetividad que es absoluta, que como dice, es eterna, es infinita y es una verdad, como una gran verdad, algunos dicen la verdad con mayúscula, la verdad última. Existen eh, capas de esta verdad última en todas las sabidurías ancestrales y una definición que me gusta mucho que presentó Javier Wolkoff es una verdad, es todo lo que es, fue y será. Si fue, es y será, entonces es una verdad. Si no es o si no fue, o si no será, tiene una limitación y por ende es parte más de esta ilusión. Sí, de hecho, específicamente, si no será, es mentira. Mm, Principalmente si no será, porque si será, marca ya una verdad. Si solamente es y fue, eso ya lo marca como una mentira. A mí me encanta en hebreo la palabra para verdad. La palabra en hebreo para verdad es emet. Es una letra que parte con la Aleph, que denomina a Dios, y termina con Met, que es muerte. Entonces la muerte sumado a Dios, Dios endulzando todas las palabras, se transforma en la verdad. Entonces, la muerte endulzada es la no muerte. Entonces la verdad es la no muerte. Es lo que será, básicamente. Está incluido en la palabra el significado. Es muy bonito el hebreo. Me encanta. y el hebreo es muy, de verdad, es muy entretenido. Es un lenguaje muy de muchos códigos, multidimensional y para nada humano. O sea, se nota que el hebreo fue una tremenda canalización y no fue un lenguaje que inventaron personas para poder comunicarse en el mundo cotidiano. De hecho, no se usaba para hablar. Yep. Creo que lo mencionamos ahí también en las clases, en las primeras clasecitas. Volviendo entonces al mapa del árbol de la vida, ¿verdad? Y cómo vamos tomando todo esto que hablamos de esta práctica. Ay, bueno, hay otra cosa que no mencioné, pero la voy a aprovechar de mencionar solamente porque me gusta, Así tal cual. así, cual tal. Que tiene que ver también con esta fractalidad del uno y el 99 también al nivel de nuestro cerebro. Entonces, hablamos de los átomos, hablamos del árbol de la vida, hablamos de las galaxias, hablamos de nuestra... ¿Cuál es la diferencia entre la galaxia y el sistema solar? Ya, perdón. Tengo Ok. lapsus con esas cosas. También podemos hablar de la mente, mente consciente. Consciente. No, ¿qué? Y la mente subconsciente o inconsciente. Yes. Así que sumando a lo que nos preguntaban antes, ¿cómo manifestar más fácilmente? Es accediendo al subconsciente. Generalmente solo conocemos la mente consciente, nos despertamos, nos da hambre, sabemos qué gustos tiene nuestro cuerpo, así que podemos ir a comer lo que nos gusta, pero del subconsciente no sabemos. Entonces a veces uno va a entrar al subconsciente y se va a dar cuenta que lo que uno sabe del consciente no era tan así. Y tal vez los gustos que yo tengo no eran mis gustos verdaderos del alma, sino que eran gustos que estaban eh, de alguna forma supeditados por, no sé, algún trauma. Si tengo un trauma en la niñez y tengo alguna carencia, a lo mejor voy a querer comer más helado porque relacioné que comer helado me daba de alguna forma una satisfacción emocional porque, qué sé yo, cada vez que yo estaba triste mi mamá me daba un helado cuando chico, por inventar un ejemplo. Entonces, muy interesante esto de llegar al subconsciente. O sea, la realidad se está creando desde esta mente inconsciente.
Hay un... El glaciar, muy bien. Se utiliza mucho esta idea del glaciar o del iceberg. Entonces, tanto el mundo de acción, el mundo del 1%, la materia dentro del átomo, la mente consciente, todo esto sería la punta del iceberg, que es lo que nosotros solemos ver, Lo superficial, lo que se puede ver lo que superficialmente. se va por En la arriba del mar, superficie. la superficie. Pero debajo uno de verdad ve uno ve una puntita, es un iceberg, y así es realmente, después uno va al bajo del mar y es gigante, enorme, pero no se ve a simple vista. Y ese es el fractal. Y la espiritualidad estaría aquí. Yes. Así que vamos a sumergirnos. Súper. Dame un segundo, voy a encender la luz. Encienda la luz. Así que volviendo un poquito a este mapita del árbol de la vida, vamos a hablar de otra forma de observar la realidad, que es como, es lo mismo, pero no, es como otro punto de vista, otra perspectiva, es como ponerse desde otro lado. Estamos observando lo mismo, pero desde distintas partes, porque entendemos que la forma en la que podemos observar la realidad es múltiple. Entonces, se propone mucho este concepto en la Cábala y a mí me encantó y no podía evitar ponerlo a colación porque creo que también nos puede hablar mucho de qué está compuesta esta realidad. Y es en la relación luz-vasija. Entonces, aquí hay una historia un poquito como de la cosmogénesis, según la sabiduría hebrea en el libro del Zohar, que es parte de los libros que mencionamos, característicos, importantes. Entonces se habla de que en un principio, y que sigue siendo así, la esencia del todo es el Or Ein Sof, traducido como luz del vacío infinito. Entonces, según el Sefer Zohar, que es el libro del Zohar, antes de la creación solamente existía luz infinita, una energía pura y eterna que lo llenaba todo. Si hay una palabra con la cual en la sabiduría se refiere a Dios, es realmente esto, Or Ein Sof, que es una forma de referirse, porque se entiende que Dios es algo inefable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede mencionar, que no se puede limitar. Entonces, una forma de llamarlo es luz del vacío infinito. Muy curioso el nombre, muy descriptivo. No sé si Nefale tiene una o dos N, hay palabras de repente que tienen como más. Bueno, ahí me corregirán. Descuida. De seguro si es que hay gente TOC en YouTube, me van a corregir. Personas viendo y comentando en Y las entiendo. YouTube. Con dos. Así que existía solo esta luz infinita, le vamos a decir luz infinita porque nuevamente realmente saber lo que es algo impronunciable. Podríamos decirle energía pura y eterna que lo llenaba todo, era lo único que existía. En su estado original, la luz no tenía lugar para nada más, ya que lo abarcaba todo. No había espacio, movimiento ni tiempo, solo era luz. Un poco como que siempre intentamos traer esta imagen con Or. Imagínate que un día todo está blanco y miras tus manos y es blanco, miras tus pies y es blanco, miras hacia arriba, hacia abajo y todo es blanco, blanco. Entonces, si miras, de hecho, ni siquiera hay un yo, no hay un arriba, no hay un abajo, no hay un antes, después, no hay un allá o acá, no hay nada, solo es blanco. A mí me gusta más o menos verlo así, sería como algo así, ¿no? Sí, o más simple cuando uno queda encandilado. O sea, uno de repente le llega una luz blanca muy fuerte en los ojos y como que no ves nada. Y como que recuerdas que tiene un cuerpo, pero te puedes tropezar. Y como que... La experiencia extraña, mi amor. ¿Te pasa cuando te encandilas y que se te olvida que tienes cuerpo? Depende del nivel de encandilación. Mm, Si hay una creo que no he encandilación, tenido este nivel de si hay una encandilación. encandilación muy dura, como de estos como flashlight de Claro. batalla, dura un rato. No recupera la vista inmediatamente. Entonces de pronto es como si no existiera nada. De hecho, a mí me ha pasado en experiencias místicas como conectar con así como luz infinita a mi alrededor y perder total noción del cuerpo. Mm. Así como que antes de perder toda la noción corporal alcancé como a tocar a la persona que estaba al lado como para decirle que estaba bien. Ah, muy Porque bien. estábamos estudiando todo en ese momento, entonces fue un poco freak la experiencia.
Pero efectivamente, como todo es luz, nada de lo demás tiene espacio para existir. Entonces es interesante porque esta luz podría ser una especie de todo, ¿sí? Como que uno podría decir como, esta luz estaba vacía, no era nada, no era vacía todavía, era todo. Y Or me comentaba hoy día, lo conversábamos en la mañana, como para ponerlo en palabras simples, porque todas estas son palabras más como creando una historia Sí, caricaturesca, sí, todo ¿ya? es alegórico. Todo lo que vamos a hablar ahora no es como una forma de contar la historia. Pero pareciera que de repente en esta luz nace un deseo, que la palabra que le gustó más ahora utilizar es inevitable. Todo el deseo inevitable de alguna forma, no solamente ser todo, que ya lo era, sino que darlo todo. Ya lo da todo, pero en este caso quería tener algo que no fuera el mismo para de alguna forma efectivamente poder dar a un otro, Ujú. como poder compartir efectivamente, porque uno no se puede compartir uno mismo. Es como me regalo a mí mismo una bombilla, es como yo ya la tengo, no me la estoy regalando a mí mismo. Entonces, no, no es tan chévere. Si alguien viene y te la regala, es como, oh, qué bonito, es un regalo. Exactamente, entonces ahí mismo pusimos como no puede darse a sí mismo porque ya lo tiene todo, entonces hace una contracción que en la sabiduría hebrea se llama el sim sum. Entonces, donde antes todo era luz, luego hay un ocultamiento de esta luz. Y en este ocultamiento crea el vacío infinito. Así, la luz creó un recipiente llamado la vasija diseñado para contener y disfrutar la plenitud de la luz. Y está esta luz y esta vasija que se le dice así como copulando en esta danza infinita de dar todo y recibir Ujú. todo. A nivel de nuestro universo conocido, de alguna forma hay al centro de todo esto una especie de hoyo negro. Entonces es algo como que está tragándose luz. Y por una línea flaquita y pequeñita también está disparando. Partículas, rayos X, cosas. Y de ahí es donde se dice que se crea la materia, de hecho, en efecto. Y se va disparando, disparando, disparando por billones de años según la ciencia, para que se van creando nuevas estrellas van generando nuevos átomos. Ujú. No, a mí eso ya del universo y los hoyos negros, para mí sale absolutamente todavía de mi capacidad de comprensión, pero es muy interesante y conectarlo con esto del vacío infinito de la sabiduría hebrea tiene harto sentido. Ujú. Sigue siendo un desafío para los científicos. No hay nada claro, todo está en nivel de hipótesis y teorías. Lo último que leí en un paper es que ya se está desmintiendo la creación de un Big Bang Mm, e incluso desmintiendo la posibilidad de que alguna vez se inició la creación. Es como, ah, no, la creación nunca se inició. Es algo que siempre ha estado. Entonces se ha hecho un progreso importante y cómo entender algo tan poco racional ya escapa de las mentes más intelectuales. A mí me mm. pasó en el laboratorio de ciencias que las personas así como más inteligentes en cálculo y comprender la física clásica les costaba demasiado la física cuántica. No la entendían e incluso dudaban de ella. Es como, no, eso no tiene sentido. Lo descartaban a priori. Claro, no, la física cuántica es demasiado Claro, teórica, todo es demasiado relativo. entonces al final los más inteligentes son los con más problemas para poder entender, entonces no son tan inteligentes como creen. Es una Claro. inteligencia muy específica, muy matemática, binaria. Exacto, también es el reduccionismo de lo que es inteligencia, porque sabemos que existen muchas formas de conseguir una inteligencia que es mucho más íntegra, Sí, de todas las dimensiones. definitivamente. Y como seres duales, creados con género, de alguna forma estamos muy arquetípicamente forzados a tener más de unos aspectos que otros. Y Mm. el hecho de emparejarnos, que es como un acto tan natural en las especies, eh, es como nos van de alguna forma empujando a integrar El equilibrio. las otras facetas de la otra parte de la ecuación de Mm. esta realidad. Esto es la otra parte de la ecuación de mi realidad, mi amor. Y tú la mía.
Así que y se dice, ¿verdad?, en la historia, que la vasija comenzó a sentir experimentar un malestar al darse cuenta de que estaba recibiendo todo, todo, o sea, literalmente todo el infinito, y sería pasivamente. Entonces, al empezar a llenarse de las características de la luz, empezó como a asemejarse a la luz y a desear hacer lo mismo que hacía la luz. Y un poco lo que también dice que nos pasa a nosotros y que la idea es que nos vaya pasando, que nos vayamos asemejando a las características de la luz. Sí, como mencionaba anteriormente, en términos muy físicos, lo primero que se crean después de estos grandes hoyos negros son grandes estrellas y de las grandes estrellas van saliendo materia y de las grandes emanaciones de materia van creándose planetas y así sucesivamente una y otra cosa. Entonces, de alguna forma se ve manifestado este deseo de crear algo. Y si vemos ya después más a fondo la creación de la vida en sí misma, la vida tal cual la conocemos está hecha de átomos. Entonces, según los científicos, las canicas chocaron y de repente nació Chocapic mm, no creo que haya sido muy así. O sea, definitivamente hay una inteligencia irreductible. Si nosotros nos remontamos a los textos de Darwin, él mencionaba en su antítesis sobre la inteligencia irreductible, que básicamente es decir, si las partículas esenciales de la vida, por ejemplo el ADN, para haber sido creadas necesitaban una inteligencia previa, toda la teoría de la evolución se veía anulada, que él establecía en su libro de las especies, página 41 del libro en inglés, no, 91, estrofa 4. Entonces lo menciona ahí, y hasta el día de hoy la inteligencia irreductible sigue existiendo, solamente que se niega, se le hace oído sordo a que en realidad es así. Entonces, ¿qué significa esto en términos más prácticos? Un celular no se crea de la nada. No importa cuántos millones de años tú estés haciendo chocar canicas de átomos, jamás va a aparecer un teléfono, jamás. No hay forma. Tienen Mm, que ser reorganizados de manera inteligente y bastante precisa. específica. Y así es la vida. La vida está organizada de forma muy precisa para que una célula toda mojonienta exista, ya tienen mecanismos que son motores. Entonces, por más que tú tires canica en el auto, no te sale un Mercedes-Benz. No va a nacer un vehículo de la nada. Se reorganizan estas cosas de manera inteligente. Entonces, hay una inteligencia detrás de la creación y vendría siendo esta inteligencia de vasija que nosotros estamos observando aquí. En el Sagrado Texto hablan Elohim bara. Elohim creó el cielo y la tierra. Menciona un nombre que no es Dios, No es hora Soft. no es Or Enson y no es el Aleph Lamed, que es lo que conocemos como más cercano a traducirlo como Dios. Es Elohim, que se podría traducir como dioses. Eso lo podríamos ir viendo a medida que vayamos viendo cada una de las Sephiroth, porque ya se Sí, nos desparrama la cuestión. sí, entonces definitivamente hay una inteligencia detrás de la creación que podría ser esta inteligencia que estamos mencionando, esta alegoría. Exactamente. Así que, lamentablemente, en el espacio del Or Ein Sof no existían otras vasijas para dar y nadie puede darle a la luz. Entonces, en esta como especie de conflicto que tenía la luz con la vasija, em, ellos de todas formas existían, ¿verdad?, en este lienzo de infinitas posibilidades, en este vacío infinito, y por ende, en esta pequeña separación que se crea, ahí es como que se crea el universo tangible, pero sabemos que y todas las capas del universo de forma fractal, como hemos dicho, y se creó una cosa y después la otra a partir de la anterior y bla, 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 bla. Así que se da esta oportunidad de la gran vasija se queda su oportunidad de dar a mundos más pequeños, pequeños cada vez, pero infinitos, y etcétera. Así que el universo es la ilusión divina de separación donde los infinitos seres son vasijas. Como que el universo es una vasija de la luz en esa fractalidad. Así que estas vasijas eventualmente activan su deseo de asemejarse a la luz y así activan su capacidad de dar, no solamente de recibir. Ujú. Y algo muy interesante en la cualidad de la vasija de ser vasija
y quiere asimilarse a la luz. Entonces nosotros ahora presentes estamos aquí estudiando en grupo, lo que significa inevitablemente que estamos intentando asemejarnos a la luz. O sea, ya tenemos algún atributo de querer asemejarnos. Y por otro lado está el resto del mundo, gran parte de él, que no están en eso, están solamente en el deseo de recibir, lo cual en hebreo se caracteriza por la palabra mal. La palabra mal es el ratzon atzmi, ra. Esa es la palabra mal, ra. Y son las iniciales de ratzon atzmi, que es el deseo egoísta. Entonces, el solo deseo de recibir, nada más ni nada menos que para uno mismo, finalmente te lleva rápidamente a la extinción. Entonces, si hablamos de características celulares de, no sé, predador y, y, y depredado, se me perdieron las palabras, pero se entiende. eh, si un depredador depreda sin límite, se termina extinguiendo. O sea, el que va depredando por la vida, su único fin es extinguirse. No se puede solo buscar recibir para uno mismo. Y es un poco lo que nos está pasando hoy en día, nos pasa incluso con los cultivos, con este deseo de solo recibir de la tierra y extraer, empiezan a llegar plagas. Entonces, por ejemplo, la banana clásica que nosotros comemos hoy en día es un fruto que está bajo ataque de plagas constantemente y por razones que no voy a mencionar para no ahondar, no se va pudiendo defender. Entonces se van creando nuevas genéticas artificiales para que el plátano que nosotros conocemos siga existiendo. Y de alguna forma se va perdiendo la batalla. Cada vez el plátano se echa a perder más rápido. En mis tiempos, cuando yo comía plátano, estos duraban mucho más si uno los dejaba en el exterior. Hoy en día se le empiezan a salir puntitas negras mucho más rápido. De alguna forma es por eso mismo. Y es interesante porque todo lo que estamos hablando sigue siendo parte de la luz. Por eso decimos que el universo es una ilusión divina de separación, porque realmente nada está separado de la luz. La vasija sigue siendo una expresión de la luz. Todos seguimos siendo una expresión de la luz, solamente que en distintos, quizá incluso como lo veíamos antes, en una vibración en una distinta frecuencia, como en, en una distinta densidad, pero seguimos siendo parte de eso. Solo que ya no expresado como en esta luz infinita donde no se veía nada. Ahora ya hay una diferenciación de cosas. Podemos diferenciar unas cosas de las otras, pero en esencia somos parte de esto mismo. Así que lo interesante está en que se llama un juego. Él le puse yo como el juego fractal entre la luz y la vasija, otra forma de decirle entre el dar y el recibir. Entonces todo es en relación a otro, luz, vasija, dar o recibir, recipiente o dador. Claro, entonces algo muy, muy eh, de género es que el hombre tiene su semilla, se la da a la mujer la recibe y luego da a luz un bebé y le da leche a ese bebé y ese bebé después crece y así se va replicando este Se fractal, replica, se replica. incluso en nuestra propia existencia de humanos. Claro, desde lo más fisiológico, dar, recibir, luz vasija, que es Ujú. nuevamente algo que se da a nivel como, como grande, pero también se da a niveles relativos. Entonces, no sé, si es que yo me siento arriba de Or, de alguna forma, eh, estamos tomando una posición donde él me está recibiendo, pero después se pone encima mío y ahora yo lo estoy recibiendo. Entonces también hay un juego de eso, no hay un absoluto todo, también ahí se van viendo otras leyes como la ley de la interdependencia y ¿cómo se llama esto del budismo que habla de que la impermanencia? Ujú. ¿Ya? Eso. ¿Qué quieres decir con impermanencia en este contexto? Como de que todo también va cambiando, po, y es relativo a otras cosas. Ah, de la relatividad. Ok. Está interesante la línea de pensamiento. Si lo vemos de una forma muy superficial, entonces, por ejemplo, podríamos decir que el hombre se asemeja a Dios porque solo da en su sexualidad, pero hay muchos aspectos del hombre de que recibir. Cuando el hombre va y va a comer, de alguna forma recibe de la naturaleza y, y así sucesivamente. Vamos de alguna forma
cambiando nuestra faceta. Ujú. Y para ir finalizando y cerrando, quería como plantear este concepto que está también es potente, es tan potente como para mí, quizás como muy personal, pero además del concepto de que el mundo entero, si lo condensamos en materia, cabe en una canica, además de eso, esta es otra propuesta de la sabiduría ancestral que a mí me voló la cabeza, que nos estamos planteando, ¿verdad?, de que existe este árbol de la vida, donde como lo más cercano a esta luz absoluta estaría en esta esfera de Keter, que si lo vemos más o menos así como en este dibujito sería 100% luz. Y vamos bajando por todas las otras dimensiones y cuando llegamos a Malhut, que sería todo lo físico, todo lo que es materia física, nos encontramos con que Malhut es 0% luz. Desde la sabiduría cabalística, el mundo físico es solo, por ende, si es 0%, si es 0% luz, sería por ende, la brutita, sería ¿Cachai? 100% vacía. El mundo físico, entonces, es una cáscara. Ujú. En términos duales está la luz y está la sombra. Entonces, todo en este mundo sería sombra. Muy curioso. Si yo hago sombra aquí con mi dedito, la sombra está aquí. Y si quiero tocar el dedito y busco la sombra, no estoy tocando el dedito, estoy tocando la sombra. Tengo que tocar el dedito, tengo que ir a la otra dimensión para poder tocar el dedito. Porque donde está la sombra, no. Aquí está la sombra, por aquí. Ahí está la sombra, sí. Ahí está la sombra. No la toco. Esto también así como para mí fue como, oh, wow, el mundo físico es una cáscara, es una máscara, es recipiente 100%, está vacía de contenido, vacía de luz, vacía de alma, por así decirlo. Nuestro ego, que es como esta expresión física, es un contenedor que en sí mismo está carente de esencia o de energía, por así decirlo, porque es como una forma sin fondo. Es una ilusión, es un aspecto aparente. Es una ilusión que conversa con otras ilusiones. Sí, es muy curioso porque uno tiende a tener el pensamiento común de creer que esta es la realidad, que el sueño es menos real, porque eso es como imaginación, pero si uno lo profundiza, incluso matemáticamente hablando, lo infinito está en el mundo de los sueños son lo que está deslimitado, y este mundo está lleno de limitaciones. Entonces, ¿qué es más real? ¿Lo que está lleno de limitaciones o lo que está sin las limitaciones? Entonces, la mente racional va a tender a decir, entre más limitado, más real. Y no, ya con todos los aspectos que hemos visto, nos damos cuenta que sigue siendo una ilusión más. Sí tiene más reglas, sí tiene más, de alguna forma, valga la redundancia, forma, eh, pero no la tiene. No la tiene. O sea, uno cree que la realidad es muy concreta, que no se puede cambiar, que hay que trabajar duro para salir adelante y un montón de mentiras que nos meten desde cabros chicos. Todo eso es falso. Estamos creando la realidad desde estos mundos sutiles, desde nuestra imaginación. Si nuestra imaginación está bloqueada, si no somos muy inteligentes para poder pensar en algo grande, claramente no vamos a poder cambiar nuestra realidad, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Incluso si no somos muy inteligentes, podemos desde bajito empezar a cultivar la inteligencia, la imaginación, la curiosidad y un montón de aspectos Todo es un músculo. que nos van, exacto, es como un gimnasio, es exactamente como un músculo. Uno lo va de alguna forma utilizando y eso va mejorándolo. Sí, para mí estar contigo ha sido intentar desarrollar el músculo de la ciencia y la física. Y voy de a poquito, viendo si entiendo algo, si lo puedo poner en palabras más simples. Y yo a veces me siento así como estúpida para la ciencia.
Pero ahí me voy de a pronto, va pasito bonito, más inteligente a medida que lo voy reforzando. Entonces este mundo es menos del 1% como lo conversábamos, la materia es menos del 1%, o sea, todo lo que hemos armado hasta ahora nos trae a comprender esta, como que incluso así como impactante verdad. Em, entonces, nuestro propio cuerpo físico y sus sentidos son ilusiones que conversan con otras. Entonces, a través de los sentidos físicos es que experimentamos esta realidad, que como vimos es más bien una mentira que una verdad. Ahora surge una pregunta, o a mí me surge una pregunta. Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, como para qué existe un mundo de solo ilusiones, de solo vasija, de mentiras en vez de verdades. Hay distintos planteamientos. No sé si aquí me puse súper Barça. Creo que de alguna forma igual lo mencionamos en las introducciones. Y en la línea de pensamiento Ok. creo que hay como una intención de traer, que se habla como de unir de los mundos superiores a los mundos de abajo, como de traer el infinito al finito. Entonces, porque más allá de la ilusión del ego o la vasija del cuerpo físico está el alma. Entonces, el alma es vasija con respecto a los mundos infinitos, De emanación. Ujú. pero con respecto al cuerpo es luz. Así es. Entonces nuestra alma es nuestra luz. Entonces mientras el cuerpo solo desea recibir, porque es parte de esta infinita vasija, el alma solo desea dar. Así es. Entonces, podemos hacer esta copulación Ujú, entre nuestra alma y el cuerpo. ujú. Entonces no se trata de eliminar el cuerpo, de eliminar el ego o eliminar el deseo de recibir, sino que se trata de volver a reorganizar, organizar este mundo físico bajo las leyes de la creación, donde volvemos al deseo originario de la vida, a este deseo de toda la vida, originario de toda la vida en el universo, que es el deseo de dar. Ujú. Entonces nuestra alma viene al mundo con deseo de dar y nuestro ego omite el alma. Eso se podría describir como depresión. ¿Por qué tanta depresión hoy en día que muchas veces está camuflada? La gente cree que no tiene depresión. Sí, sí tienen depresión. Si ya tienen algún tipo de adicción, que prácticamente todos la tienen, ya tienen una depresión. Y esa depresión Tenemos. Es está difícil causada, estar en depresión. tenemos, está causada por esa gran desconexión del deseo de dar del alma. Entonces a veces uno puede conectar con el deseo de dar con el alma, pero ahora sí es difícil darlo. Entonces nosotros tenemos la suerte de poder abrir este espacio y todos los domingos dar de nuestra alma esto que de alguna forma en esta vida recordamos, cultivamos y compartimos. Entonces es muy lindo poder compartirlo. Así que muchas gracias por estar aquí presentes. Sería imposible para nuestras almas dar sin ustedes. Exacto. No nos podemos dar a nosotros mismos lo que ya sabemos, entonces no hay A nadie que veces, lo pueda recibir, a veces lo intentamos ahí, pero es más chévere por con más supuesto. personas. Sí, pues siempre me gustan las preguntas. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? En el camino espiritual, y lo puse más específicamente en la siguiente diapo, pero poner el deseo de dar por sobre todos los demás deseos. Y ahí todo se va reorganizando solo, porque es el organismo del universo. Entonces, lo único que realmente nos da vida en este mundo hueco. Entonces, si vivimos en este mundo como hueco, carente de luz, lo único que nos da vida, de verdad, de verdad, de verdad, es rendirnos a nuestros deseos de asemejarnos con la luz, de ser canales, receptores, cabalistas, como he dicho, que viene de Lecabel, de recibir, de la luz infinita, que solo deseo de dar todo lo bueno y mejor, dar amor, compasión, empatía, cariño, abundancia, prosperidad, todo eso que es tan infinito y abundante para la luz, tan evidente para la luz, que nosotros también lo activemos y lo demos. Ese es el norte de todo camino espiritual y de sus practicantes, cultivar ese infinito deseo de dar, que solo puede satisfacerse al conectarnos y disponernos a recibir infinitamente de los mundos superiores. Hermoso. Eh,
Estamos más o menos en el tiempo, no sé si tienen más diapositivas, Es que... esta y la otra, pero es como parte Ok, de lo mismo. Como mi speech motivacional. ok, adelante. Así que, volviendo a ese concepto, el ego, que es esta cáscara de nosotros mismos en sí mismo no tiene nada para dar, pero cuando se llena de ese deseo de dar, es receptáculo de toda luz del universo para poder hacerlo. Cuando nos llenamos de deseo de dar, recibimos de los mundos superiores para poder Sí, hacerlo. es como cuando uno se despierta en la mañana sin ninguna energía y hay como deber y uno va a hacer las cosas sin ninguna energía, todo lateado, que es lo que le pasa creo que a la mayoría de las personas, especialmente si se tienen que levantar temprano a estar obligados a hacer algo. Pero si ya hay un deseo y hay una recepción de luz, uno se levanta de la cama, pero encantadísimo. Entonces, puede ser encantadísimo levantarse para rezar, meditar, estudiar. Pueden ser distintas formas, que son formas de dar al fin y al cabo, porque se está dando de alguna forma a uno para poder compartir. Realmente no está desconectado el dar en todo lo que es espiritualidad. Y ahí uno puede ganar una gran fuerza, una gran perseverancia en el camino. Pero hay que conectar con ese deseo de dar primero. Ujú. Si hay una razón por la cual las personas suelen decaer en la perseverancia diaria del estudio, meditación, reflexión, es porque todavía no se conecta con el dar. Todavía hay mucho deseo de recibir para uno mismo. Es que lo más hermoso de todo esto, que también para mí fue como muy wow, es que de verdad si nos conectamos con el dar, nos conectamos con el infinito recibir, porque tú mientras más capacidad o ganas tengas de darle al mundo, el universo te va a premiar dándote muchos más recursos. Entonces, si tú piensas en abundancia, piensa en cuánto puedes compartir y repartir tu abundancia con todo el mundo. Mientras más tú tengas una conciencia de que puedes repartir y compartir, más posibilidad hay en que tú recibas eso. Si solamente lo piensas como, quiero unas lucas para comprarme un auto, una casa, y solamente están pensando en ti y en tu familia, que es básicamente pensar en el ego, en la cáscara, no vas a conectar con los planos infinitos de la abundancia. Cuando tenga el auto, la casa, la esposa perfecta con las operaciones todas pagadas y las vacaciones todos los años, ahí recién voy a pensar en darle a los demás. Es como el clásico. Y no, Es al revés, justamente chiquillo. por no tener Es un al revés. deseo de dar, es que no, puede que no llegue la casa, que no llegue la esposa, que no llegue el auto, que no, y llegan deudas más encima. Lo Entonces, peor. entonces es súper importante conectar con el deseo de dar Y y, accidentes y enfermedades. ¿capítulo? Déjame Y ese deseo de dar tiene que ser muy, muy profundo, muy genuino. que se va cultivando, no es tan fácil. A mí me cuesta montones, así como todos Claro, los días, para mí un ejercicio claro. cotidiano. Ujú, porque el hecho de ya estar tan relacionados con el deseo de recibir, con la cáscara, con lo superficial, es que ya estamos oxidados para poder conectar con el deseo de dar. Los niños tienden a tener un deseo de dar mucho más puro, como si uno le da un dulce al niño, naturalmente puede que le comparta dulce a los demás niños, si tienen muchos dulces. Si tienen un solo dulce, claro, el niño es como mío, porque después como que entra la mentalidad de carencia, pero en general, no sé, si un niño ve un animalito que necesita algo, el niño quiere dárselo. Y que Mm, ya es el adulto, como que ya que está un poco más perturbado, que puede ver un animal en la calle, como que lo deja tirado, ¿no? Es como, otro perro en la calle, ya me voy. claro, Problema de alguien. tengo más problemas. Yo siempre Claro, enfocado en cuáles son nuestras carencias. Y ahí, pum, manifestamos más de lo mismo. claro, ahí vamos achicando nuestra realidad. Vamos achicando nuestro deseo de dar y se achica nuestra realidad, se estrecha nuestra mente y nuestro corazón se superapaga, se ultra estrecha a más no O poder. sea, el alma sufre. El alma sufre porque el alma siempre quiere dar. El ego es el que solo quiere recibir, el alma es el que siempre quiere dar. Así que lo interesante y lo último que quiero mencionar, que este mismo concepto de dar, y nuevamente, no es esta idea, quizá un poquito como católica cristiana, de dar hasta que duela, como esta idea de yo lo doy todo, porque también hay una idea como del dar desde el ego, ¿verdad? Como esto que soy lo doy. No, no, no. Se trata de conectar con los mundos infinitos
para dar, ¿verdad? Ser canal de la infinitud para dar. Claro, porque finalmente no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si yo no tengo abundancia, no le puedo entregar abundancia a los demás. Si tengo 10.000 pesos y entrego 10.000 pesos, yo pierdo 10.000 pesos y el otro va a tomar los 10.000 pesos y como no lo consiguió, no se esforzó por ese, no lo va a valorar y va a ir, se lo va a gastar en cualquier tontera. Entonces se pierde la Mm, abundancia con mucha facilidad. Pero si yo conecto con la abundancia, de alguna forma fácilmente va a llegar a mí eh, más abundancia y ahí yo puedo compartir esa energía de abundancia que va a ser finalmente conciencia. ujú. Si yo tengo la mentalidad, si yo me junto con puros millonarios, por ejemplo, que son tremendamente abundantes en lo material, de alguna forma eso me va a terminar llegando a mí, esa mentalidad, esa apertura de mente que tiene el millonario como las facilidades, estoy en bancarrota y bueno, saco un negocio nuevo y ahora soy multimillonario nuevamente. Entonces, ese tipo de mentalidad uno la puede de alguna forma absorber. Lo mismo con la sabiduría. Por eso aquí es muy importante volver a destacar algo que hemos mencionado en otras clases, que es que es muy importante con quién nos juntamos. Entonces yo personalmente reduzco con quién me junto a prácticamente al máximo y las personas que entran en mi vida finalmente son las personas que están en el camino espiritual. Si no están en el camino espiritual es como no hay mucha chance aquí. Lo profundizaremos en Yesod también. Claro. Ujú. Así que bueno, en el budismo también hay un concepto para mencionar todo esto que se llama el altruismo. Y el altruismo es una de las características y el camino de los niveles superiores de la iluminación. Y esta es la última diapositiva. Entonces, en el contexto del budismo del Mahayana hay un término llamado bodhicitta. Y el bodhicitta no solamente es una mente y un corazón iluminados, como conectados con esta conciencia, sino que también es el deseo altruista de que todos los seres alcancen esta iluminación, Ujú. este aspecto. Body es iluminado, Chita es mente, Mm. etimológicamente hablando. Claro, etimológicamente, pero al nivel de cuando un budista te lo explica, es como que tiene muchas más dimensiones que solamente un cerebro muy capaz de cosas. Como que a veces uno es como tan binario que es como mente iluminada, un cerebro muy inteligente. Es como, no, es mucho más que eso. E incluye el altruismo, el deseo de que todos los seres también Sí, incluye el eh, corazón, el concepto. también tengan esto. Entonces existe una bodhisattva relativa, que es cuando tú tienes este impulso o motivación para alcanzar la iluminación, que dice que es de los practicantes espirituales, o sea, todos los practicantes espirituales, uno dice, "Oye, yo tengo eh, una, una aspiración", y ya está el bodhicitta absoluto, que es lo que alcanzan los budas y los seres iluminados. Lo bonito es que a diferencia de lo que uno cree, es como que este ser iluminado se ilumina y se va. La verdad es que el budismo no es así. El Buda se ilumina y está en la tierra hasta en lugares más oscuros y más difíciles, porque lo que desea también es que todos alcancemos esta felicidad genuina. Claro, y de alguna forma uno dice, ya, el Buda ya no está aquí, pero no, sí está, porque está el budismo, están los monjes y los templos y muchos escritos, entonces es de alguna forma inmortal y su espíritu sigue trayendo más de su sabiduría disponible a todos los seres, cada vez está más disponible, así que no está impuesto, porque eso ya no sería muy budista, pero está Entonces, disponible. claro. Entonces, ¿qué más presente que un ser iluminado que su sabiduría persiste? Así mismo. Y nuevamente, una de las características más importantes de los seres más iluminados es capas y capas y capas de altruismo, de dar. Es lo mismo. Así que eso, me imagino que quedan así como un montón de posibilidades de preguntas para reflexión. Yo después de hacer la presentación como que no supe qué escribir como pregunta de reflexión. Ah, muy bien. Solamente como que quise dejar la invitación Muy bien. a que podamos seguir en nuestro día a día durante esta semana hasta que nos volvamos a ver cómo esto que acabamos de aprender se va tomando, bajando en nuestro cotidiano ser y estar.
Súper, fue una clase bastante más extensa de lo normal. Pedimos las respectivas disculpas. No, yo creo que se disfrutó mucho, tanto como nosotros. Pero Ok, bueno. muchísimas gracias Ujú. por haber estado aquí en la clase. Nosotros nos vamos a quedar igual en el Zoom para las personas que se están conectando en vivo. Esta clase se graba, la grabamos de un Zoom en vivo, la subimos a YouTube y dejamos a todas las personas que lo ven en diferido a que participen. Primero es pausar la grabación. Nos vemos en la meditación. Nos Bendiciones. vemos en la meditación.